Tenemos, tenemos, tenemos otra propiedad, ¿verdad? Se llama la regla del múltiplo constante. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, prácticamente si tenemos una constante con una función que necesitamos derivar, lo único que vamos a hacer es multiplicar la constante por la derivada que tenemos. Prácticamente el ejercicio que hicimos, miren. Entonces, tenemos 2x al cubo. Vamos a poner la pantalla. Ok, ¿en qué va a consistir la regla del múltiplo? ¿En qué va a consistir la regla del múltiplo constante? Que si nosotros tenemos, por así decir, 5x al cuadrado, me piden hacer la derivada, nosotros podemos hacer perfectamente esto. Este 5 nosotros podemos sacarlo fuera de la derivada y solo derivar x cuadrado. Entonces, si se fijan, ¿qué va a pasar? Si derivamos x cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? 2x a la menos 1, a la 1. A la 1 o 2x, ¿verdad? Sí. 2x, porque si restamos 2 menos 1 es 1, entonces me va a quedar 2x. La regla me está diciendo que podemos solo convertir la variable con el exponente y una vez que derivamos, este va a pasar a multiplicar a lo que ya derivamos. Entonces, 5 por 2. 10. 10x, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo lo hago de manera directa. Yo de un solo, si yo tengo 5x cuadrado, yo lo hago de manera directa. De un solo bajo el 2. Yo ya sé que va a multiplicar a un 5 y 2 es 1. 2 por 5, 10. X, 2 menos 1, 1. Entonces ya sé que me va a quedar 10x. De cualquiera de las dos formas, ustedes lo pueden hacer, pero esta es una propiedad que tal vez nos puede ayudar cuando los problemas son muy extensos, ¿verdad? Sacar la constante fuera de la función pues, para solo derivar la variable con el exponente. Eso es lo que me está diciendo la regla del producto del constante, ¿verdad? Del múltiplo constante. Que nosotros podemos sacar la constante fuera de la función y solo derivar la variable con potencia. Vamos a seguir compartiendo pantalla, permítanme. Ok, tenemos la regla de la suma y de la resta. Ok, esta regla es bien fácil, ¿verdad? Si nos dice que si nosotros tenemos una suma de dos funciones, la derivada va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Igual que en la regla de la resta. Si tenemos una resta, va a ser la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función.
Vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí. Si tenemos, miren. Ejemplo, x cuadrado más 2x. ¿Ok? La derivada de la primera función es x cuadrado. ¿Cuál va a ser su derivada? Este va a bajar, entonces me va a quedar 2x. Bueno, vamos a ponerlo en la pantalla de la... Ok, ¿qué es lo que nos dice la regla de la suma y de la resta? Que si nosotros tenemos x más g de x, nosotros derivar la primera función más la segunda función. Entonces, esto es como si nosotros nos dijeran que f de x es igual a 3x a la 3 y g de x es igual a x al cuadrado. Nos dicen que encontremos la derivada de la suma. O sea que si tenemos 3x al cubo más x al cuadrado, se derivan los dos aparte nos dice que los resultados. Si se suman, ¿verdad? Aunque se puede hacer directo, ¿verdad? Sí, se podría hacer directo. La derivada del primero, ¿cómo me quedaría? 15, Este va a bajar 9x a la 2. Correcto, ¿verdad? Y el segundo, ¿ok? 3 por 3, 9. 3 menos 1, 2. Esta es la derivada de la primera función. Más 2x, 2 menos 1 es 1, pero ya sabemos que el 1 no lo colocamos, entonces este es el resultado de la suma de las funciones. Si los dos hubieran sido iguales, x al cuadrado, se puede seguir simplificando, ¿verdad? En este caso, por decirlo, no se podría realizar la suma. No. Los exponentes son diferentes. Ok, vamos a hacer otro. Entonces, ¿qué pasa si me dan una función que me dicen derive la siguiente función? Ok, tenemos 4x a la 3 menos 2x. Ok, la propiedad de la suma y la resta es la misma, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que podemos derivar los dos, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría la primera derivada? Bueno, este va a bajar donde está la variable y la constante, ¿verdad? Me va a quedar 3 por 4x y al exponente le vamos a restar un 1. Esta es la derivada del primero. Menos la derivada del segundo. Okay, como ya sabemos que este es un 1 va a multiplicar aquí, ¿verdad? Pues lo hizo al revés, ingeniero, porque no sería 4 por 3 adentro. Ah, que es 4 por 3, ¿verdad? Lo mismo, pero... 4 por 3. Entonces, este como es un 1, va a bajar y va a multiplicar al 2x y aquí tenemos 1 menos 1. Sí. Ok, hacemos las multiplicaciones. 3 por 4, 12x. 3 menos 1, 2. Entonces, la primera derivada de esta función me va a quedar 12x cuadrado.
menos 1 por 2, abajo me va a quedar 2x. 1 menos 1 es 0. ¿Ok? Y toda constante, toda variable elevada a la 0, ¿a qué es igual? Es 1. Correcto, ¿verdad? Entonces, esto me va a quedar 12x cuadrado menos 2 por 1. 12x cuadrado menos 2. ¿Okay? Si ustedes tienen, por así decir, x, 3x, 4x, 5x, la derivada siempre va a ser la constante que tengamos aquí. La derivada de 2x va a ser 2, la derivada de 3x va a ser 3. Siempre que el exponente esté elevado a la 1, siempre será la constante. Su derivada va a ser solo el número que tengamos al lado. La constante que tengamos al lado de la variable. Pero por esta propiedad, ¿verdad? Todo número, toda variable elevada a la 0 es igual a 1. Por eso aquí 2 por 1. Vamos a hacer otro para afianzar conocimiento. Ok, me piden derivar la siguiente función. Ok, si se fijan, ahora hay 3 términos. Es lo mismo. No, prácticamente derivar el primero, el segundo y el tercero. Entonces, la derivada del primero me va a... Correcto, ¿verdad? 12, 2 por 12 queda la menos 1 más. Ahí sería 3. 1 por 3x. 1. Ok, ¿y cuál es la derivada de una constante? Es 0. Correcto, ¿verdad? Aquí me va a quedar la derivada de 1, aquí es negativo. Es 0. ¿Ok? Entonces, empezamos a resolver. 12 por 2 es 24x. 2 menos 1, 1. Entonces me va a quedar 24x. 1 por 3, 3x elevado a la 0. Porque les dije que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de 1? 1 es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. No puse el 0 acá. Entonces, menos 0 ya no vale la pena ponerlo aquí, ¿verdad? Ya sabemos que aquí este valor no va a significar nada. Entonces, ya sabemos que x a la 0 es 1, entonces me va a quedar 24x más 3 por 1. Tres por 1, 3. Entonces, la respuesta es 24x más 3. ¿Ok? Entonces, recuerden, aquí usamos dos propiedades. Ya sabemos que les dije que si tenemos x, si no está elevado
de una derivada 4. A 1.000.000 te ponen, todo un número normal, natural. Vamos a hacer otro para afianzar conocimiento, ¿verdad? Sí. Tenemos f de x es igual a 6x a la 5 menos 3x a la 2 más 150. Sería 30x a la 4. Okay. Esto me va a quedar, este va a bajar 5 por 6, 6 a la 5 menos 1. Este va a quedar 2 por 3, x. Constante de 150. Ve, derivada de 150. 0. 0, ¿verdad? Como es una constante, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, 5 por 6, 30. X5 menos 1, 4. 2 por 3. No se equivocó allá en el de 6x a la quinta. Puse el 5 afuera. Al revés los estoy poniendo, ¿verdad? Sí, aquí es 5 y aquí es 6. Y aquí es 3 y aquí es 2. Sí, lo estaba poniendo al revés. Ok, 5 por 6, 30. X, 5 menos 1, X a la 4, menos 2 por 3, 6X. 2 menos 1 es 1, entonces solo dejamos X. Más 0. Pero como este más 0 no nos va perdón. No nos va a afectar la función, no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, al final la respuesta va a 30x a la 4 menos 6x. Ok, tenemos dudas aquí. Pero de momento no. Ahora, imagínense qué hubiera pasado si nos tocara hacer estos límites por el método, hacer estas derivadas por el método de límites. Ok, sería más largo, ¿verdad? Por eso les digo, solo vamos a hacer de ahora en adelante método de diferenciación. Solamente ese método vamos a utilizar. Sí, solo este método vamos a usar ahorita, diferenciación. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Sección C, sección D, para resolverlas ahorita. Bueno, de momento no tenemos ninguna. Otro ejercicio, hagamos otro ejercicio. Tenemos f de x igual a 10x a la 2 más, no, pongámosle uno más alto. Hagamos un polinomio. 5 por x a la 3 menos 2 por x a la 2 más 4x menos 20. Vaya, tenemos un polinomio ahí. Les voy a dar el audio para que solo quede la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría el primero?
Bajamos el 4. 10x a la 4 menos 1, ¿verdad? El segundo me va a quedar 3 por 5x, 3 menos 1. Menos 2 por 2x, 1 menos 1. Más 4x, 1 menos 1. Aquí recuerden que hay un 1 multiplicando al 4, ¿verdad? Menos derivada de 20 es 0. Derivada de una constante es 0, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos, solo resolvemos, ¿verdad? 4 por 10, 40, x, 4 menos 1, 3. Más 3 por 5, 15. 3 menos 1 es 2. Menos 2 por 2, 4x. 1 menos 1 es 0. Más 1 por 4, 4. Espera, que aquí me equivoqué. Aquí 2 menos 1. Aquí me tiene que quedar esto, ¿verdad? Este me queda 1 menos 1 es 0. Y este menos 0. Seguir simplificando. 4x al cubo más 15x cuadrado menos 4x más. Recuerden que toda variable elevada a la 0 es 1. Entonces aquí me va a quedar 4 por 1. El menos 0 ya lo dejamos poner. Entonces 40x al cubo más 15x al cuadrado menos 4x más 4 por 1. 4. Esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿Tenemos dudas, muchachos? Sí, no eso, cuando tú elevas un exponente a 0, todo te da 1. Sección D, ¿tenemos dudas? Entonces, por eso les decía que si nosotros tenemos derivadas con una variable que está exponente a la 1, siempre va a ser, la derivada siempre va a ser la constante que tiene al lado de la variable, ¿verdad? Derivada de 4x va a ser 4, derivada de 5x va a ser 5, derivada de 20x va a ser 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando derivamos, esta x va a pasar a ser 1. Sí, todo el número elevado a la 0 es 1. Entonces, por eso digo, toda variable que esté elevada a la 1, por lo general, la derivada siempre va a ser el número que tenga al lado. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de x? 1. 1, ¿verdad? La derivada de x es 1. Los ejercicios de ayer. Eso es lo mismo, esto es lo que usted explicó hoy, es lo que usted estaba explicando ayer, ingeniero. Sí, prácticamente entramos a esto al final, ¿verdad? Lo que era la derivada por el método de diferenciación. Lo que creo es que, miren, vamos a hacer otro por el método de límites. Vamos a retroceder porque creo que eso es lo que quiere la sección D, que hagamos uno por el método de límites.
Sí. Ahora, les voy a proponer que ustedes lo hagan por el método de diferenciación, mientras yo lo explico por el método de límites, y va a ver que les va a resultar lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos f de x, pongámosle el que midimos, 2x más 1. ¿Quieren uno al cubo? Bueno, vamos a poner 1 al cubo. Pongamos x al cubo más 2. Yo lo voy a hacer por el método de límites, ustedes lo van a hacer por el método de diferenciación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya sabemos que el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x, f de x de delta x va a tender a 0, ¿verdad? Entonces, en el método de límites, ¿qué va a pasar? Tengo que sustituir toda variable x con x más delta x. O sea que el primero me va a quedar x más delta x elevado al cubo más 2. Esa función es lo que me están pidiendo aquí. Ahora me dice que le tengo que restar la función original. Menos x al cubo más 2 entre delta x. ¿Ok? Como esto está elevado al cubo, recuerden que es de la forma a más b al cubo. A más b al cubo, ¿verdad? ¿Y cuál es la fórmula del producto notable de suma de cubos? Es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. Esta es la fórmula de suma de cubos. Entonces, esto que hicimos aquí lo vamos a aplicar en este de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? X al cubo, el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más delta x al cubo. Al cubo, ¿verdad? ¿Ok? Ya desarrollamos esto, solo me falta ponerle más 2. ¿Ok? Hacemos la operación de signos aquí. Menos por más. Menos. Da menos x al cubo. Menos por más. Da menos. Me va a quedar aquí 2. Todo esto entre delta x. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a eliminar términos semejantes. X al cubo menos x al cubo. Este se cancela con este. Más 2 menos 2, este se cancela con este. Al final solo me va a quedar 3x al cuadrado delta x más 3x delta x cuadrado más delta x entre
delta X. Ok, podemos aplicar el límite porque simplificamos, pero ¿qué va a pasar? A simple vista, esto me va a quedar 0, esto me va a quedar 0 y esto me va a quedar 0, ¿verdad? Al final, esto va a ser una forma indeterminada 0 sobre 0, o sea que tenemos que seguir factorizando. ¿Qué método de factorización habría ahí? Pastor, ¿cómo sería 3x en ese caso, Vic? No podría ser 3x porque 3x está aquí, es cierto, también está X aquí, sería delta X. pero no está aquí. Sí, sería delta X. Solo delta X, ¿verdad? Entonces me va a quedar delta X y aquí me va a quedar 3x cuadrado más 3x más 1 más x, delta X cuadrado. entre de X. ¿Ok? El delta X se cancela con esta delta X y solo me va a quedar el límite cuando delta X tiende a 0. Igual a 3x cuadrado más 3x más delta X cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Todos los que tienen delta X igualan a 0 y quedarían a 3x. Lo que tenga delta X va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuál va a ser la respuesta? Pero aquí tenemos algo malo. Cálculo 1. ¿Qué pasa aquí? Por el método de diferenciación tiene que quedar solo 3x cuadrado. Y aquí me da x cuadrado más 3x. Este 3x se me tiene que cancelar con algo. Ahorita están en receso, ¿verdad? ¿O van directamente a otra clase?
Y ya le dije. Ya sé dónde está el error, muchachos. Ya lo encontró, ya lo encontró. Recuerden que aquí era delta X al cuadrado porque era el primero al cuadrado. El primero al cuadrado por el segundo al cuadrado en esta parte de acá. Entonces, si se fijan, está al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar... Ah, sí, sí, es verdad, Ley. Aquí me va a quedar 3x x. Entonces, este también se me va a volver si este era uno del cubo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quedó. Quedó igual a la diferenciación. ¿Puedo usar esta onda? Ok. Yo lo puedo volver a explicar. Yo lo puedo volver a explicar. La cosa es que van a clases ahorita, ¿verdad? Sí, sí, no, vamos a inglés. Ok. Este lo voy a explicar mañana. Ok, ahorita que terminemos la clase le voy a mandar a Salgado y a Luis correo, le voy a mandar ahorita la presentación. Es que pues están, pues si no yo sacando ahorita por mientras, pues.